Hermanos que nos están escuchando en vivo y en directo a través del aire, a través de la 105.1, Dios les bendiga. Los que nos están escuchando por internet hasta Houston, Texas también, Dios les bendiga, hermanos, allá en Morelia, Michoacán, donde nos escuchan. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar nuestro tema. Yo quiero hablarte acerca de Mefiboset. Su verdadero nombre es Isboset. Y su padre Jonatán se lo puso porque Isboset significa destinado a la corona. Jonatán creía en Dios. Jonatán tenía, su padre Jonatán, el hijo del rey Saúl, tenía una relación con Dios, creía en Dios, y él le dio un destino profético a su hijo. Pero las circunstancias y las cosas cambiaron. Pero Jonatán quería que su hijo fuera un hombre de renombre. Y vamos a ver en qué circunstancias se encuentra en este pasaje de la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 9, del 1 al 10, dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba, respondiendo al rey: he aquí que está en Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow, esas palabras encierran un significado impresionante. Cuando Mefiboset se cree un perro muerto. Usted sabe, ¿no? Cuando la condición en que se encuentra Mefiboset, sin merecerlo, era el hijo del rey, era el nieto del rey, era hijo de Jonatán. Y ahora se encuentra viviendo en un ranchito, en una condición miserable, lisiado de los pies, sin qué comer, a lo mejor, de arrimado. Esa es la condición. Y él se siente fatal, se siente morir. Cuando llega delante de David, hermoso, cuando ve los hijos de David, todos hermosos, él se contempla a sí mismo y le dice: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto? Qué tremendo, ¿no? Sin merecerlo, al punto de perder todo anhelo de sobresalir en la vida, se encuentra con David y David le dice: quiero darte lo que es tuyo, lo que la vida te quitó, lo que los hombres te quitaron, lo que es tuyo va a ser tuyo. Al leer este pasaje, hermanos, es inevitable tener sentimientos encontrados. Por un lado, pena, tristeza, dolor por la condición en que se encuentra Mefiboset. ¿Quién quiere estar en los zapatos de Mefiboset? Su identidad era nieto del rey, no era cualquiera. Trasládate un momento a la vida de Mefiboset. Era un paralítico, era lisiado de los pies, no podía moverse por sí mismo, lo tenían que traer, pero él no nació así. Vaya al capítulo 4, versículo 4, y dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mire, primer golpe. Muere el abuelo y el padre el mismo día. Él está sentado en el palacio, está acostado, no sé cómo está. Él está viviendo en la tranquilidad de su casa y llega la noticia: ya murió tu abuelo. Y tal vez llora porque amaba a su abuelo, pero le dicen: y también tu padre murió. ¿Te imaginas el primer golpe tan impresionante sobre la vida de este niño a los 5 años de edad, recibir esta noticia? Segundo golpe, su nodriza lo tiró. Quedó lisiado de los 2 pies.
Hay gente que nos ha querido hacer algún favor y nos ha perjudicado. La nodriza tenía una intención de salvarle la vida, de guardarlo, pero en su intento fracasó y lo tiró y quedó lisiado. Nunca más volvió a correr, nunca más volvió a levantarse. Perdió en un día todo su dinero, su palacio. Él ahora vive en Lodebar. ¿Sabe qué significa Lodebar? Lodebar significa lugar sin pastos. Está viviendo en donde todo está seco. Ahora es muy diferente de haber nacido así o de haber nacido en un palacio. Él nació en pañales de seda, como decimos, con sirvientes. Él tenía los sirvientes que tú no te imaginas. Si el niño levantaba la mano, había 2 o 3 sirvientes ahí diciendo: ¿qué quiere, señor? ¿Qué se le ofrece a mi señor? Él tenía la comida que quería, podía comer lo que quería, lo mejor que había. Era el hijo del rey, el nieto del rey. Los juguetes más impresionantes que hubiera, los que tú te imaginas, él los podía tener. La gente a lo mejor no tenía juguetes, pero él los tenía. Él tenía la mejor ropa, la mejor gala. Él tenía una guardia personal. Y ahora lo tienes viviendo en un ranchito de arrimado, sin poder caminar. ¿Cuántas veces corriendo en el palacio, abrazando a su papá, colgándosele las faldas a Saúl, al rey? Amado, ese niño tenía más cosas que tú y yo tenemos. Si corría por el palacio y estiraba la mano, en ese momento había 2 o 3 sirvientes diciéndole: ¿qué desea? ¿Qué necesita? ¿Tú te imaginas las comidas en el palacio? ¿Qué banquetes se servían allí? Los mejores juguetes del mundo los tenía él. La mejor ropa que había en ese tiempo la tenía él. Los mejores colores los tenía él. ¿Tú te imaginas cómo era su vida? Se sentaba en las faldas del abuelo, el rey, sobre el trono. Soñaba un día con ser el rey. Soñaba un día con ponerse esa corona. Soñaba un día tener el cetro en su mano, ser el gobernante de todo el país. ¿Tú te imaginas la vida? Él tenía los mejores maestros. Él conocía los mejores lugares. Él había ido de paseo a donde otros no habían ido. Otros nada más oían lo que él hacía. Pero un día todo cambió. No sabe qué pasa, es de noche. Su nana lo levanta de la cama, lo agarra apresurado, le echa una cobija encima. El niño no sabe qué está pasando. Apresuradamente lo envuelve en su manto, lo carga en los hombros, sale corriendo del palacio. Y de repente siente un dolor impresionante. Se cae de tal manera que se le rompe la columna. No sé qué le pasó, la cadera. Él no puede caminar otra vez. Y si en la caída no se lastimó, cuando la mujer lo vuelve a tomar y se lo lleva sin darse cuenta de lo que el niño está sucediendo, terminó de dejarlo lisiado para siempre. ¿Sabes cuántas veces lloró ese niño en Lodebar? ¿Sabes cuántas veces estuvo recordando y llorando lo que había tenido, lo que pasaba? ¿Tú te imaginas la cama que le tocó allí? Vivía de arrimado. No solamente en bancarrota, no solamente insolvente, como se dice, sino paralítico. Y no nació así. ¿Sabes lo que sentía mientras crecía? Viendo muchas veces a los demás niños correr y jugar, y él lisiado. ¿Cuántas veces quería correr detrás de una pelota? ¿Cuántas veces quería brincar como los demás niños? ¿Tú sabes lo que sentía mientras los estaba viendo jugar, correr, reírse, y él ahí lo sacaban a la puerta de la casa para que pudiera darle el sol? ¿Sabes lo que sentía cuando veía a la gente pasar y que la gente solo meneara la cabeza y le tuviera lástima? Su memoria recordaba cómo corría por los pasillos del palacio, cómo corría por los jardines, cómo correteaba detrás de las mariposas. Su memoria recordaba. Y en algún momento de la vida tuvo que preguntarse lo que muchos de nosotros nos preguntamos: ¿por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que ese era el plan de Dios para la vida de Mefiboset? ¿Tú crees que ese era el plan de Dios? ¿Vivir 5 años como un príncipe y el resto de la vida como un mendigo? ¿Vivir 5 años, una vida de lujos, y el resto de su vida como un lisiado paralítico? ¿Eso era todo? ¿Para qué nació? Vaya conmigo primero de Crónicas, capítulo 8, versículo 34. Primero de Crónicas 8:34. Y dice así: hijo de Jonatán fue Merib Baal, como le dije al principio,
y Merib Baal engendró a Micaía. Merib Baal significa exterminador de ídolos, el que lucha contra Baal. Jonatán amaba a su hijo y le dio un destino profético. Él quería que su hijo continuara con la obra que Dios estaba haciendo de limpiar a Israel de los Baales. Saúl perdió la presencia de Jehová, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se apartó de él y le atormentaba un demonio. Pero Jonatán amó a Dios, quería que su hijo sirviera a Dios, que amara a Dios, lo dedicó a Dios, le puso un destino, un propósito en su vida cuando le pone el nombre Merib Baal, el que va a exterminar los ídolos. Le dio un propósito. En la cultura judía es el padre el que le da identidad al hijo y el que le da propósito cuando pone el nombre de su hijo. Mire qué destino tenía. Mire cuál era el propósito que su padre tenía, y su padre hoy ya no estaba para verlo. Lo dejó a los 5 años de vida. Y lo único que podía confiar Jonatán era la promesa que le había hecho David, que iba a ver a su familia hasta el final, que iba a tener misericordia de su familia. Lo único que Jonatán contaba era con la gran provisión de Dios. Escuche. Mire qué destino tenía, y ahora lo vemos en un ranchito en Lodebar. Se cree un perro muerto. ¿Cómo se sentía? Ahora, tú tampoco naciste para vivir en una condición miserable, sin frutos en la vida, para vivir de arrimado. No naciste para vivir en la ruina, en la miseria, en el fracaso, en la vergüenza. No naciste para eso. Esa no es tu condición. Dios no te creó para que vivas así, en el dolor, en el sufrimiento, en la vergüenza. Pero hay un dato importante que los que estudian al ser humano dicen, y ellos dicen que el ser humano se puede acostumbrar a todo. Dicen, el ser humano a todo se acostumbra. Vemos gente viviendo en Alaska, donde son 6 meses de día y 6 meses de noche, donde las temperaturas están bajo cero durante mucho tiempo, y la gente vive allí tan normal, haciendo su vida tan normal. Vemos gente que vive en el desierto donde hay poca agua. Las temperaturas son muy calientes, muy altas. Y tenemos gente viviendo allí, haciendo su vida de manera normal. Allí el ser humano a todo se acostumbra. Mefiboset se acostumbró a perder su destino. Se resignó, se acostumbró a vivir una vida miserable, a perder su propósito, y tal vez dijo, sí, yo nací para esto nací yo, para ser un miserable, un paralítico, alguien que le tenga lástima, vivir de la lástima. Y yo quiero decirte algo este día: no te acostumbres a vivir una vida que no es lo que Dios quiere para ti. Una vida de derrota, una vida de fracaso, una vida de miseria, una vida de tragedia. No te acostumbres, no es la vida que Dios quiere para ti. Mefiboset se acostumbró, perdió la palabra que su padre había implantado en él. Mefiboset perdió el propósito, el sentido, el destino que su padre había puesto en él. Cada vez que alguien le dijera Mefiboset, él tenía que reconocer y entender el destino profético que había sobre su vida. Estaba destinado a destruir ídolos, pero algo sucedió en el camino, que los ídolos lo estaban destruyendo a él. Algo pasó en su vida, y yo vengo a decirte que no te acostumbres a la derrota, que no te acostumbres a vivir atado a un pecado que no has podido vencer. No te acostumbres a la depresión, no te acostumbres al estrés, no te acostumbres. No lo aceptes. No vivas allí, no vivas en Lodebar, no vivas en la ansiedad, porque un día todo cambió para Mefiboset. Un día todo cambió. Y quiero decirte que también tienes un día donde todo va a cambiar. Y tú tienes que declarar, viene mi día. Oh sí, Señor, viene mi día. ¿Sabe? Job, cuando vino su ruina, ¿qué hizo? No la aceptó. Él dijo, no, esto no me pasó a mí porque yo hice algo mal. Yo voy a hablar con Dios y Él me va a entender. No la aceptó.
No aceptes el divorcio, no aceptes el fracaso, no te resignes, no te adaptes. No es normal vivir así, al fracaso, a la derrota, a la vergüenza, a vivir en crisis, en caos. No, no lo aceptes. Escuche, en Dios hay nuevas oportunidades. No creas que con Dios no hay vuelta de hoja. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, Dios va a obrar en tu vida. En Marcos 16:7, fíjese, el Señor le dijo el ángel: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Yo te pregunto, ¿por qué le dice y a Pedro? Dice: vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. ¿Que Pedro no era discípulo? ¿Por qué dice vayan y digan a los discípulos y a Pedro? Porque Pedro había traicionado al maestro y Pedro ya no se sentía discípulo. Pero en Dios sí hay segundas chances, sí hay segundas oportunidades, si tú lo buscas con todo tu corazón. Amados, en un momento todo cambió para Mefiboset. Un día todo cambió, su vida cambió cuando el rey lo invitó a su mesa. Y hoy en esta mañana el rey te está invitando a que tú vengas a su mesa, a conocerlo, a disfrutar de los placeres de la palabra de Dios, de los deleites de la palabra de Dios, de los manjares de la palabra de Dios en tu vida. Dice 2 de Samuel capítulo 9 que David lo hizo como uno de sus hijos. ¿Sabes que David podía matarlo si hubiera querido? Nadie hubiera dicho nada, porque era una costumbre que se hacía en aquellos tiempos, que cuando llegaba un rey nuevo mataba a toda la familia del otro. ¿Quién era Mefiboset? ¿Quién se iba a quejar de él? ¿A quién le hacía falta? ¿No dijo él, soy un perro muerto? ¿A quién le importaba si David lo mataba? Antes le hubieran aplaudido y diciendo: nos has hecho un favor, nos has quitado esta carga, este lastre. Pero David no lo hizo, porque David hizo una promesa. Yo te quiero preguntar así, ¿sabes por qué Mefiboset vivía una vida miserable? Le dice: ¿sabes qué le pasó a estas cosas? No, él vivía una vida miserable porque estaba lejos de David. ¿Sabes en qué momento nuestra vida se vuelve cansada, miserable, gris, aburrida, una muerte? Cuando estás lejos del Rey, cuando estás lejos de Jesús. Cuando el hijo pródigo experimentó fracaso, cuando el hijo pródigo se sintió una vergüenza en medio del dolor, ¿cuándo se sintió así? ¿Cuándo? Cuando se alejó del Padre. Cuando estaba más lejos del Padre es cuando se sintió así. Oh hermano, no te alejes de Dios, no te alejes de la mesa del Rey. Si estás alejado, vuelve, es el tiempo de volver. Job decía, capítulo 22, 21, vuelve ahora en amistad con Él y te irá bien. Sí, hay momentos duros, difíciles en el camino, hay desiertos, claro que sí. Imagínate viviendo lejos del Señor, ¿cómo vas a estar? No te alejes, amado, no te alejes del Señor, búscalo. Mefiboset estaba alejado de la presencia del Rey, viviendo en agonía, viviendo sin esperanzas, viviendo de la caridad, de la lástima de Maquir, vivía de arrimado en Lodebar. Pero hay un versículo que dice, cuando David se levanta y pregunta, ¿hay alguien? ¿Habrá quedado alguno de la casa de Jonatán a quien haga yo misericordia? Porque hice un pacto, un día dije que lo haría. No lo conozco, no sé quién es, no sé cómo es, pero sé quién era Jonatán. Lo amé y le hice una promesa. Ahí en 1 de Samuel 20 dice, versículo 14 al 16, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán hizo un pacto, David aceptó el pacto. El rey lo restauró, le devolvió lo que había perdido. Hay restauración en Dios. Todo lo que era suyo, todo lo que había perdido, el rey se lo regresó, lo restauró.
Y hoy el Señor está diciendo, habrá alguien a quien haga yo misericordia por amor de mi Hijo, por el pacto que hice con Jesús en la cruz de que iba a tener gracia y perdón para aquellos que creyeran en Él. Habrá alguien en esta mañana que quiera acercarse a mi mesa y ser restaurado. Habrá alguien, amados en Dios, de restauración. ¿Por qué cree usted que hay versículos como Joel 2:25 que dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas de vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Yo te restauraré los años que te comió el vino, la droga, el divorcio. Yo te restauraré las penas que hiciste por cometer errores. Yo lo restauraré. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan capítulo 3 versículo 8. Amado, Dios te dice: te restauraré. Te restauraré los años que te consumió el vino, los años que perdiste, la juventud que perdiste. No te acostumbres, eso no es lo que quiero para ti. Una vida de vicio, una vida atada a un vicio, una vida atada a un pecado que no has podido quitar, una vida de vergüenza. Eso no es lo que tengo para ti. Tengo para ti una vida en abundancia, una vida en mi presencia. Siéntate a mi mesa. No te alejes. No pierdas tu destino profético. Te hice con un destino, te hice con una misión. Arrebata tu destino, acércate a Dios, no tengas temor. Él hizo un pacto. La vida cristiana descansa en los pactos. No dijo Cristo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Él hizo un pacto por ti y por mí. Él hizo un pacto en la cruz del Calvario. Él habló con su Padre y ganó el perdón que nosotros necesitábamos. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Hay alguien al que Dios haga misericordia por amor a Jesús. Habrá alguien de los que nos están escuchando que quiera acercarse a los pies del Rey y decir: yo también soy como un perro muerto. He vivido en lo de mar, una vida miserable, una vida que cansa, una vida que no es vida. Una vida donde estoy sobreviviendo, donde no tengo gozo, donde no tengo alegría, donde no tengo paz. Una vida. ¿Habrá alguno que quiera volverse a Dios en esta mañana? ¿Habrá alguno que quiera ser restaurado? ¿Quieres acercarte a la mesa del Rey? ¿Quieres dejar de vivir en lo de bar? ¿Quieres que Dios te restaure los años que perdiste? Lo que te arrebató el vicio, lo que te arrebató el diablo. ¿Quieres que Dios te restaure? ¿Anhelas vivir una vida victoriosa, una vida en la presencia de Dios? ¿Anhelas cambiar? Hay alguien que diga: yo no nací para esto. Yo no nací para ser un desgraciado. Yo no nací para ser un pecador. No nací para ser alguien atado a un vicio. Yo no nací para vivir en derrota. Alguien que diga: tiene que haber algo diferente para mí. Alguien que no acepte su miseria, que no acepte su dolor. Alguien que crea que Dios tiene algo mejor para él. ¿Habrá alguien así en esta hora? Si tú eres esa persona, yo te invito a que hagas una oración, que te acerques al Rey. Deja lo que estás haciendo, ponte a un lado. Si vas manejando tu auto, hazlo a un lado del camino. Frénate. Has ido por el camino que no es correcto y te has descarrilado en la vida. Y tu estación es lo de mar. Y hoy el Señor te dice: quiero restaurarte. Quiero devolverte todo lo que era tuyo y que tu enemigo te quitó. Venga a la mesa del Rey. Acércate a su presencia. Ven, porque hay restauración aquí en la presencia del Señor. Lo que el vino te quitó, lo que el diablo te robó. Ven, oremos. Di conmigo: Padre Celestial, hoy vengo a tu presencia, Señor.
No soy nadie para que me mires. Como un perro muerto. He vivido lejos de ti y solamente he encontrado dolor y miseria. Amado Padre Santo, restáurame. En otro tiempo sufrimos pérdida, pero hoy levántame. Dile, Señor, lo que era nuestro, lo que era mío, se lo comió el vicio, las malas decisiones. Mi enemigo hizo estragos en mi vida. Muchos o todos venimos a ti como lo vil y menospreciado del mundo. Vivíamos en Lodebar, en lugares secos, en amargura, insatisfechos, miserablemente. Nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra economía necesita tu restauración, amado. Fueron muchos años de pérdida. Ya no queremos vivir allí. Ya no queremos caminar allí. Fueron muchos años los que tiré viviendo perdidamente. Amado Espíritu, venimos confiando. Vengo confiando en el nuevo pacto. Amado Dios, por amor al Señor, en ese nuevo pacto, restáurame. Gracias por amarme sin merecerlo. Gracias por querer restaurarme, amado. Tú eres el deseado de mi alma. Sin ti estaría perdido, hueco, vacío, sin sentido. No tendría paz. Oh, amado, vuelve en amistad con Él y te irá bien. No te alejes, vuelve a la mesa del Rey. Nada bueno hay lejos del Padre. No necesitas experimentar fracaso. No necesitas experimentar quebranto, derrota para darte cuenta. No te alejes. No te alejes. Señor, restáuranos. Señor, restaura a cada uno de nuestros oyentes, los que están escuchando en vivo en este momento, Señor, a través del aire. Los que están escuchando en internet, Señor, en el continente americano y en el continente europeo, y aún en Asia nos escuchan. A los que están oyendo ahorita en Facebook a este audio, restáuralos, Señor. Y que sea el tiempo, que sea el día en que todo cambie para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Estamos despidiendo ya. Nos vamos a despedir del tema, del Facebook, de la radio. Espero que haya sido de bendición para usted, para su vida. Mandamos un cordial saludo a Valentín Rivera, Sara Fiscal, Rafael Marilú, Claudia Ivette, Salomón Izquierdo, Iridian Berenice, María de la Luz Martínez, Karen Treviño, Pablo Hernández, Betsy Gil, María Saraí, Cristina Núñez, Dora Leticia Ulnes, Las Cuatas Barrera, Jesús Jeremías Saldívar, Noemí Fiscal, Cristian Adriano Cedillo, Lupita Chávez. Saludos, Lupita, también para Arelí, para Anita, para la hermana Minda, Mario Chávez, Elsa Torres, Nidia Inés Gil, Edna Alonso. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Espero que este tema haya sido de bendición para su vida. Seguimos aquí a través de la